Buenos días, mi nombre es Eli, yo soy de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. El día de hoy les voy a presentar el tema de energía solar concentrada. Entonces, básicamente, les voy a dar un panorama general de energía solar concentrada y al final el uso del dimensionamiento para un tipo de colector solar concentrado. Entonces, para comenzar, ¿qué sería la energía solar? La energía solar es una forma, o la radiación térmica es una forma de transmisión de energía. Ustedes saben que existen tres tipos de transmisión de energía, las cuales son por conducción, convección y radiación. La radiación se transmite por causa de las temperaturas de los cuerpos mayores a 0 grados Kelvin, o sea, cualquier cuerpo puede transmitir energía por radiación. Entonces, el Sol tiene una temperatura de superficie aproximadamente de 5.800 grados Kelvin. Producto de esa elevadísima temperatura, se transmite calor por radiación a través de radiación electromagnética, a través de ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas tienen diferentes eh, larguras de onda o longitud de onda, ¿no? Cuyo pico para el caso del Sol se encuentra más o menos en la faja visible y en menor grado para las otras longitudes de onda. Entonces, el Sol emite radiación en todos los comprimentos de onda, de cero hasta infinito, siendo que su mayor concentración se encuentra aproximadamente en la faja visible. Y toda esa radiación con todas esas longitudes de onda llegan hasta la Tierra. Y en la Tierra se promueve toda la vida y todas las otras formas de energía, ¿no? Entonces, en la Tierra existen varias fuentes de energía actualmente, las cuales son gas natural, petróleo, uranio, entre otras fuentes no renovables, cuya mayor fuente es el carbón actualmente, las cuales son finitas y no renovables. Por otro lado, existen las fuentes renovables de energía, las cuales son el viento, la biomasa, los ríos, ¿no? Las ondas, la energía geotérmica, entre otras, de las cuales el viento tiene un gran potencial de uso. Y observen aquí a la izquierda que se tiene la cantidad de energía que sería necesaria por año en la Tierra, ¿no? Y observen este círculo grande amarillo que significaría la energía solar extraíble, ¿no? Entonces existe un gran potencial de uso, de aprovechamiento de la energía solar. A la izquierda se puede notar que existen variaciones de la intensidad con que la energía solar llega a la Tierra, siendo mayores en regiones próximas al Ecuador. Aquí vemos que, por ejemplo, Brasil, Perú, Chile tienen un gran potencial de uso, de la misma forma también Colombia, la parte norte, tiene un gran potencial de uso también, ¿no? Lógicamente que esa radiación es un acumulado anual, pero muda a lo largo también de las estaciones de los días del año. ¿Cuáles son las dos tecnologías de mayor uso para el aprovechamiento de energía solar? Existen varias otras, pero las dos principales, las dos que más se usan actualmente son la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Entonces, ese gráfico a la izquierda me muestra la importancia que tenía la energía solar térmica, básicamente en su mayor proporción para calentamiento de agua residencial, para baño o para calentamiento de piscina. Entonces se puede notar que tenía una mayor cantidad de uso referente a las otras hasta 2015 más o menos. A partir de 2016 ya la energía solar, la energía eólica tomó gran importancia. Por otro lado, vemos la aceleración del aumento del uso de la energía solar fotovoltaica. Entonces vemos una aceleración bastante grande, probablemente ya en estos últimos años ya habrá equiparado tal vez a la energía solar eólica a nivel mundial.
Pero ¿por qué la energía solar térmica digamos, no está creciendo tanto? Existen varias razones. Una de las principales es que a nivel mundial existe una política de hacer eficientes los sistemas energéticos, pero en el sentido eléctrico. Entonces se habla, por ejemplo, de eficiencia de motores, de eficiencia de cualquier equipamiento, pero eléctrico. Entonces no se está dando la importancia a la eficiencia de uso de energía térmica. Entonces existe aún un vacío que se tiene que trabajar, un gran potencial para intentar reducir esa parte, ¿no? Existen también los incentivos gubernamentales, ¿no? Para diferentes tipos de tecnología, entre otras varias razones. A la derecha vemos la energía solar, la eólica, fotovoltaica, geotérmica también, ¿no? Dependiendo si es para producción de calor o para producción de energía eléctrica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en 2019, de toda esta parcela aquí, térmica o de uso de la energía solar térmica, mucha de esta energía es usada en casas para calentamiento de agua, o sea, uso domiciliar básicamente. Existe una pequeñísima parcela aquí, una pequeñísima parte que es utilizada para producción de energía en la forma de calor para industrias, pero es muy pequeña, ¿ya? Entonces aquí tenemos la parte de calor y aquí la parte de energía eléctrica, o sea, solar para producción de energía eléctrica. Entonces también vemos que existe una pequeña parcela aún de uso de esa energía. ¿Cuáles son las tecnologías solares térmicas que actualmente se utilizan? Como ya he comentado, esta ya es una tecnología bastante usada, eh, que tiene ya bastantes usos tecnológicos, que utiliza bastante tecnología ya, que son los colectores solares planos. Estos colectores solares planos son estáticos, son baratos, baratos en comparación a los otros, digamos, y son utilizados básicamente de una forma residencial. Existen varios tipos de colectores solares planos. Por otro lado, existen los concentradores solares térmicos, que son, por ejemplo, Fresnel, cilindro parabólico. Generalmente estos dos son de foco lineal y tienen a veces tiene un seguidor solar en un eje nada más. Y por otro lado tenemos eh, los que concentran la radiación en un punto, que son los plato parabólico y de torre, por ejemplo. Y existen otros tipos de tecnología, ¿no? Aquí les he mostrado solamente cuatro. Generalmente estos dos tipos, no generalmente, sino tiene que tener un rastreador en dos ejes, o sea que él sigue completamente el sol a lo largo del día. ¿Cuáles son las temperaturas de esos colectores solares? Entonces, para los estacionarios o planos, llega a una faja de 3 a 80 hasta 240, pero les puedo decir que tal vez estos son picos o en zonas que realmente existe una fuerte radiación térmica y también existen los concentradores solares que llegan hasta 2000. ¿Ya? También en situaciones específicas como por ejemplo calentamiento de aire. Generalmente el uso de esos colectores está en la faja de 300 a 400, lo máximo hasta 450 grados Celsius. La energía solar concentrada es actualmente utilizada en algunas aplicaciones, no en el grado suficiente, a mi parecer, porque existe muy poco uso. A pesar de eso, por ejemplo, hasta 2020, 800 plantas de 1 millón de metros cuadrados a nivel del mundo existen para calentamiento de procesos a través de la energía solar. Entonces, esa de aquí, por ejemplo, es una planta en Omán. Omán es un país que queda cerca a la Arabia Saudita. Una planta llamada Mira, en la cual utiliza básicamente la energía solar para calentamiento de agua, para generación de vapor, y ese vapor es
colocada, es enviada para el subsuelo para extracción de petróleo, básicamente. Entonces, esta es la más grande planta de energía solar para uso industrial en el mundo, de 300 megawatts térmicos de potencia instalada, que está proyectada para llegar a 1 gigawatt de potencia, ¿no? Por el otro lado, eso es para generar calor de proceso y esta es energía solar concentrada para la producción de energía eléctrica. Esta es la planta más grande del mundo para generación de energía eléctrica. Queda en Marruecos. Su capacidad es de 510 megawatts eléctrico. Y esta planta tiene dos tipos de tecnología. Tiene la torre solar, donde estos espejos reciben la radiación solar y los envía para un punto focal aquí, que sería el absorbedor o receptor de energía solar concentrada. Y aquí atrás tenemos también, eh, los colectores cilindro parabólicos, ¿no? Esta es una planta que queda en Marruecos también. Entonces, como ustedes pueden ver, son plantas que quedan más o menos en la faja ecuatorial. Aquí tenemos un ejemplo de varias plantas a nivel mundial en funcionamiento ya, en operación, que están bajo construcción y aún en planeamiento. Nosotros en América del Sur estamos representados, o la única planta de energía solar para generación de energía eléctrica, que es a través básicamente de una torre, está en Chile, ¿no? Y aquí vemos otras plantas a nivel mundial. China está apostando bastante también en la energía solar concentrada. Actualmente, hasta la semana pasada, si no me engaño, ha anunciado una inversión de 6 billones de dólares para generación de energía eléctrica de origen solar, ¿no? Ya por el otro lado, para generación de energía para procesos industriales, podemos ver aquí el potencial de uso en las industrias. Entonces, esto de aquí es una radiografía del uso de energía, eh, eh, radiografía del uso de energía en varios sectores. Por ejemplo, tenemos en la industria, en transporte, residencial y otros. La industria, entonces, más o menos, ¿no? Esto es una media, eh, tiene un uso de 37% de toda la energía consumida en varios sectores. De los 37%, 20% es uso de electricidad y 80% es uso en calor. Entonces podemos ver aquí que las políticas energéticas están todas mirando, digamos, la eficiencia aquí, pero no aquí. Entonces existe un gran potencial, una gran parte de intentar hacer estos procesos más eficientes, ¿no? Dentro de todo ese calor producido, tenemos que el 35%, por ejemplo, se produce del bagazo de caña y otros subproductos. 20% proviene del carbón, 14% de gas natural, 14% de otros combustibles fósiles, 5% de diésel. Entonces existe aquí 65% de toda la energía que podría ser complementada, no sustituida, digo, pero complementada con eh, la energía solar. Muy bien, de todo ese calor entonces necesario aquí en las industrias, 35% son para procesos con temperatura abajo de 150 grados Celsius, de 150 a 400 grados Celsius, que se llama calor a media temperatura, y ya para alta temperatura encima de 400. Entonces yo diría que existe un gran potencial de uso de la energía solar concentrada para esos procesos. Aquí de una forma un poco más esquemática tenemos los tipos de colectores solares y las fajas de operación. Por ejemplo, tenemos los platos, los planos, ¿no? Que trabajan en una faja de 100 hasta 150, hasta 100, perdón, que son el uso que se le puede dar también un uso aparte de residencial, también industrial, ¿no? Son utilizados o pueden ser utilizados colectores solares cilindro parabólicos y Fresnel, por ejemplo, ¿no? Con determinadas
fajas de operación en los sistemas industriales que en la mayoría de trabajos están enfocando o tentan enfocar sus esfuerzos en una faja hasta los 400 grados Celsius, 400, 450 grados Celsius, que existe ya una tecnología. Ojo, que no es una tecnología ya, si bien es cierto, ya tiene un tiempo de uso, pero existe un gran potencial para innovar esa tecnología. Eh, en ese sentido, por ejemplo, existen investigaciones tentando mejorar la superficie selectiva de los absorbedores, ¿no? Los absorbedores serían estos equipos, estos elementos negros aquí, bueno, aquí está de otro color porque está recibiendo radiación. Absorbedores entonces de bajo costo que se puedan lógicamente dar mantenimiento en periodos de tiempo de 5, 10 años o hasta 15 años. ¿Qué características tienen que tener? Una absortividad elevada, una emisividad baja, ser térmica y químicamente estables, esto es, que no tengan mucha variación con la temperatura. Porque ¿qué es lo que pasa? Una vez que se colocó ciertos materiales, nanomateriales inclusive, para mejorar estas propiedades, producto de las elevadas temperaturas existe transferencia de masa interna, los cuales pueden hacer con que estas superficies sean menos eficientes, en el sentido de tener menos absortividad y mayor emisividad con la temperatura y a lo largo del tiempo. Entonces se necesita hacer un poco más de innovación y de investigación en esa área. Por ejemplo, en los materiales también de cobertura de vidrio, los reflectores, tanto en aumentar la reflectividad, tanto en seguimiento solar, ¿no? Que existe inclusive ya estudios de inteligencia artificial para intentar optimizar los grados de inclinación de las superficies. Existe también la cuestión de nanofluidos, ¿no? Para intentar incrementar eh, el grado de transmisión de calor del fluido al interno de estos equipamientos y fluidos en sí. Por ejemplo, el uso de sales de otros tipos que podrían trabajar en temperaturas elevadas y sean térmica y químicamente estables también. Y lo otro, existe también la necesidad de estudiar el almacenamiento térmico, ¿no? Porque son grandes volúmenes de energía de líquido o de material que tienen que ser almacenados y ese material tiene que ser transferido, ¿no? La energía tiene que ser transferido también en intercambiadores de calor. Existen también estudios que están relacionados con los sistemas de tubos en gran escala, ¿no? Una red de tubos bien grande dependiendo pues de la cantidad aquí de número de colectores, por ejemplo, en ese caso, cilindros parabólicos que pueden existir en un emprendimiento. Y yo diría que debe existir la política pública, tiene que estar también dirigido en ese mismo sentido. Si bien es cierto, existe aún mucha innovación que se puede dar, lógicamente como cualquier investigación, pero los gobiernos tienen que incentivar ese uso. ¿Por qué les digo? Justamente por eso, ¿no? Que todo está relacionado aquí a la eficiencia de electricidad, pero no a esta parte. Entonces existe la necesidad del gobierno enfocar un poco en esa parte aún de la energía. Muy bien, finalmente yo quería mostrarles aquí cómo sería el dimensionamiento de un colector cilindro parabólico. Por ejemplo, yo tomé el trabajo aquí de nacimiento de 2021. Entonces, básicamente este trabajo se encargó de hacer balances térmicos, ¿no? Aquí está la energía solar llegando aquí a la superficie reflectora. Esta radiación es enviada entonces aquí al objetivo que es el receptor, pero pasa a través de un vidrio, ¿no? A través de un vidrio una parte queda absorbida en el vidrio y otra parte pasa hasta el reflector. Aquí se transmite por conducción en esta pared metálica y llega finalmente al fluido. El fluido ingresa con una temperatura, recibe todo ese calor ya transformado eh, y el fluido sale a una temperatura mayor, ¿no? Entonces, básicamente,
El balance térmico significa que desde las condiciones de radiación local, cuánta de esa energía sería necesaria para dar una dimensión correcta a alguna necesidad de calor y de temperatura de salida, básicamente de un proceso que ya existe o un proceso nuevo que yo quiera colocar a funcionar. Entonces aquí fue realizado el balance térmico en todas las superficies de la cobertura y del absorbedor, ¿no? Entonces, superficie externa, superficie interna, superficie externa e interna del absorbedor, ¿no? Podemos ver aquí las diferentes ecuaciones que componen estos balanzos térmicos. Seguidamente, ya después de algún proceso, ¿no? Aquí muestro las principales ecuaciones que componen ese dimensionamiento térmico. Lógicamente no son todas ellas, pero está un poco resumido. Aquí, por ejemplo, tenemos una ecuación que tiene que ver con la convección 3,4. ¿Qué sería la convección 3,4? Sería la convección en esta sección anular, que si se considera en vacío, será 0, y si existe aire dentro de ello, dentro de esa sección, se considera como convección natural, ¿no? Tenemos aquí su ecuacionamiento, la primera ley de la termodinámica entre la entrada y la salida, y la eficiencia térmica. Lógicamente habrá ecuaciones intermediarias para evaluar principalmente estos coeficientes de transferencia de calor por convección. Aquí tenemos otros parámetros que tienen que ver con la eficiencia óptica del receptor. ¿Y qué son básicamente? Cuando la energía solar atraviesa esa área de apertura, ¿no? Esta sería la largura del receptor, o la anchura, mejor dicho, del receptor, toda la energía aquí que llega de la incidencia solar es enviada para el receptor, pero una parte lógicamente es perdida, ¿no? Una parte aquí no puede ser transmitida, por ejemplo, y otra parte, no toda esa radiación es absorbida. Entonces, ¿cuánto será la radiación que llega desde que atraviesa esta superficie hasta que llega aquí, hasta que es absorbida aquí en el receptor? Entonces, a todas esas pérdidas, a todo ese balance se le llama como eficiencia óptica. Y depende básicamente de los materiales. Entonces aquí son reflectividad del reflector, transmisividad del vidrio, absortividad del absorbedor. Aquí tenemos un parámetro que tiene en cuenta la dirección que tiene el concentrador en referencia al sol. Por ejemplo, si él está más para acá, etc. Entonces, y este otro parámetro de aquí, que tiene que ver con el grado de perfección que tiene, por ejemplo, esta parábola, ¿no? Aquí habrá imperfecciones de construcción, etcétera, y ese parámetro él mide o tenta medir esos grados de perfección de algunos componentes del concentrador. Aquí vemos, por ejemplo, el número de Nusselt externo entre el vidrio y el ambiente, y el número de Nusselt interno en el tubo, ¿no? Sea laminar o sea turbulento. Y aquí en este trabajo fue creado un ecuacionamiento, ¿no? Un algoritmo de proyecto, de dimensionamiento básicamente. Él corresponde a dos partes, ¿no? Si está en vacío o existe aire en convección natural interna. Entonces, este algoritmo tiene que ver básicamente con darle una temperatura inicial a la temperatura externa del vidrio. ¿Por qué eso? Porque en principio es desconocida, pero se tiene que dar para intentar resolver las otras ecuaciones, ya que ellas dependen básicamente de propiedades térmicas, de propiedades de transporte, y las propiedades de transporte dependen de las temperaturas. Y como ellas son desconocidas, entonces se tiene que dar una temperatura inicial. Básicamente se resuelven bastantes ecuaciones no lineares y al final se compara. Si este resultado final es coincidente con este, pues bien, si tiene una precisión buena, se acepta y si no, se incrementa o se baja y se retorna nuevamente a las ecuaciones y es una iteración aquí.
De la misma forma aquí cuando se tiene aire también existe una serie de iteraciones que se tienen que realizar. No, ese trabajo fue comparado con otros trabajos experimentales, esta vez, y teóricos. Y se llegó a la conclusión que existe un desvío general de 6% en la longitud del equipamiento y un desvío de 6% también en la cuestión de la eficiencia. Entonces está bastante próximo, digamos, a los trabajos experimentales y teóricos. Y aquí tenemos un estudio sobre la sensibilidad de la longitud del colector y de la eficiencia, ¿no? Para varias condiciones. Por ejemplo, solamente tomando en cuenta la variación de la irradiación y conservando los otros parámetros constantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un colector yo estoy dimensionando un colector y yo le bajo la radiación? O sea, si yo instalo el colector cerca del ecuador o lejos del ecuador, ¿no? Entonces, si yo lo instalo cerca del ecuador, habrá una radiación mayor, por tanto, la longitud necesaria será menor y la eficiencia mayor. Y si yo lo instalo lejos, ya la longitud tendrá que aumentar y al mismo tiempo que la eficiencia baja, ¿no? Entonces, básicamente es esa la lectura que se tiene que dar aquí. De la misma forma, si el fluido que pasa interno al tubo es laminar o turbulento, ¿no? Se nota que si es laminar, la longitud será mayor, ya si es turbulento, habrá una disminución de la longitud del colector. Aquí vemos que existe casi una relación lineal entre el calor necesario para mi proceso, el calor necesario y la longitud necesaria. Aquí la eficiencia prácticamente se mantiene constante. Si yo varío la anchura de mi colector, ¿qué pasa si yo varío la anchura? Entonces habrá una ligera disminución en la longitud y un ligero aumento en la eficiencia. Aquí es referente solamente al absorbedor. Si yo coloco un material con elevada absortividad en vacuo y baja emisividad, yo tendré una eficiencia elevada. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un material de baja absortividad y elevada emisividad? Y aún así lo coloco en situaciones de no vacuo. Entonces observen qué cantidad de energía es perdida, ¿no? Solamente refiriéndose al material del absorbedor. Y finalmente aquí vemos un gráfico si yo mudo de fluido, qué pasa si coloco terminol, agua o sal, ¿no? Entonces fueron hechas simulaciones y aquí fue visto que realmente el agua tiene un uso bien agradable, digamos así, no que las otras tengan, no esté tan alejados, digamos así, están más o menos cerca. Otras propiedades que yo tengo que tener un sistema presurizado aquí con agua para elevadas temperaturas y estos se mantienen líquidos aún en elevadas temperaturas. Si yo quiero aumentar mucho más la temperatura, ahí tendré que colocar, por ejemplo, sal, ¿no? Para intentar, eh, para tener una estabilidad química y térmica del fluido. Bueno, aquí yo les traigo, por ejemplo, un ejemplo de integración de colector solar. Yo les comentaba que el colector solar él tiene que estar integrado a un proceso ya existente, por ejemplo. Tiene que servir de precalentador. ¿Por qué? Porque la energía solar, a pesar de tener un gran potencial de uso, pero es intermitente. Entonces, el sistema solar, él va para procesos industriales o para cualquier proceso que realmente se necesite una constancia de energía a lo largo del día, a lo largo del año, se tiene que tener un sistema que esté continuamente trabajando. Eso sí tiene que existir. Por ejemplo, aquí se dio la idea, por ejemplo, de una estufa de secador de madera. Entonces, ese sistema existe, por ejemplo. ¿Qué es lo que existe? Aquí se quema madera, se calienta el agua, esa agua caliente caliente el aire, ¿no? El aire dentro del secador, ese aire caliente seca la madera, ¿no?
y luego ese aire caliente sale ya con alto grado de humedad y baja y menor temperatura, ¿no? Entonces se intentó colocar aquí un sistema de energía solar. Entonces, ¿qué se tendría que hacer en este proceso? Se tendría que ver cuánto calor es necesario, ¿no? Y cuál es la temperatura necesaria también del proceso. A partir entonces de esos dos parámetros básicos, junto con las condiciones climáticas locales, se dimensiona un determinado sistema para ser integrado a un sistema ya construido, ¿no? Ese es un ejemplo que se podría hacer en varios procesos térmicos y justamente este algoritmo está pensado en ese tipo de dimensionamiento. Bueno, sin más, yo quería agradecer la oportunidad eh, de realizar esta presentación. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta ahí? Muchas gracias.